Filipenses, la epístola de San Pablo a la iglesia de los Filipenses, capítulo 1, verso 6, dice así la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así dice la palabra, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dele un aplauso lindo a la palabra del Señor. Yo quiero que usted sepa que Dios no deja nada por la mitad. Dios termina lo que empieza. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de plenitud. Dios está interesado en terminar la obra que comenzó en usted. Amén. Esa historia de salvación, esa obra de sanidad, esa obra de prosperidad, esa obra de restauración en su familia, esa historia de poder sanar el pasado y darle un presente de bendición, ¿verdad? Dios la va a culminar. Dios no va a dejar nada por la mitad, porque Dios es un Dios de perfección. ¿Cuántos dicen amén? Hay dos clases de milagros registrados en la Biblia. Lo que yo llamaría milagros instantáneos, milagros urgentes, milagros hechos en el momento. Y hay milagros los cuales recibimos a través de procesos. Dios obró, Jesús obró en sus 3 años de ministerio milagros urgentes, milagros al momento, milagros instantáneos. Pero también Jesús manifestó su poder y su gracia en personas que recibieron milagros a través de un proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso es aquello que ocurre en el tiempo. Ese tiempo puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año o puede ser 10 años. Lo importante es que cuando nosotros estamos en el proceso entendamos que Dios no nos va a abandonar, no nos va a dejar, no va a interrumpir su obra a mitad de camino, sino que Él la va a terminar conforme lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay milagros que obró Jesús que fueron instantáneos. En una oportunidad Jesús estaba entrando a Jerusalén en ocasión de una fiesta y se detuvo en el estanque de Betesda. Allí había un paralítico, un hombre que llevaba 38 años en esa condición. Jesús tuvo compasión de él, se acercó y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia que al instante el paralítico se levantó y caminó y saltó y glorificó al Señor. ¿Cuántos dicen amén? En otra ocasión Jesús iba de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Y dice la palabra que al costado del camino, junto al camino, había un muchacho llamado Bartimeo, que era ciego, que de nacimiento había nacido ciego y no había visto jamás. Pero cuando oyó que era Jesús Nazareno que pasaba por aquel camino, comenzó a clamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo, le mandó a llamar, y cuando Bartimeo entra al camino y se para frente a Jesús, Jesús le dijo: quiero que recobres la vista. Y dice la palabra de Dios que al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Pero también nos encontramos en la Biblia con la otra clase de milagros, los milagros que no ocurrieron de forma instantánea, sino que llevaron un proceso, ¿verdad? Que tuvo que haber un toque y otro toque, y un día y otro día, y una acción y otra acción, para que el milagro se completara en aquel que iba a ser favorecido. Por ejemplo, en una oportunidad le hablan a Jesús acerca de un ciego que vivía en una aldea, la aldea de Betsaida, y le rogaron a Jesús que fuese a aquel lugar para sanar a ese enfermo. Jesús fue, pero no lo sanó inmediatamente. Primero lo sacó de la aldea, lo tomó de la mano, le hizo una oración, le preguntó si veía. Este ciego dijo: bueno, ahora
estoy viendo, pero no veo claro, veo muy borroso. Y Jesús volvió a poner sus manos sobre él, y luego entonces el ciego pudo decir: ahora veo claramente y de lejos. Ahí aconteció un proceso, ¿sí o no? Jesús podía haberlo sanado instantáneamente. No es que le faltó poder a Jesús, no es que ese día la unción no estaba con él para sanar, no es que ese día a Jesús lo agarraron medio dormido, medio descolocado, medio sin ganas de orar por los enfermos, entonces tuvo que hacer un esfuerzo extra. No, ese no es el Dios que nos presenta la Biblia. Él es todopoderoso. Pero ¿por qué Dios lo hizo así? Porque Jesús quiso dejar un mensaje. Había algo especial de Jesús hacia ese enfermo, hacia ese ciego, y Jesús decidió sanarlo por proceso, porque en el proceso hay un valor agregado. Diga conmigo: en el proceso hay un valor agregado. No solo Dios quiere sanarte, no solo Dios quiere restituirte lo que perdiste, no solo Dios quiere prosperarte, no solo Dios quiere que recuperes tu familia, tu paz, tu alegría, sino que en el proceso Dios te quiere dar un valor agregado. Dios te quiere enseñar cosas que son necesarias en tu vida. Dios quiere agregar cosas en tu carácter. Dios quiere hacerte obediente. Dios quiere darte fe. Dios quiere llenarte de determinación. Dios quiere quitar tus dudas. Dios quiere hacer que tú seas dependiente de Él. Por eso muchas veces Dios permite el proceso en nuestras vidas, para darnos un valor agregado. ¿Sí o no? Para darnos un valor agregado. Hermanos queridos, hay milagros que ocurrieron de forma instantánea, pero hay otros milagros en los cuales Jesús obró por proceso. En una oportunidad se encuentra con un ciego y dice que en primera instancia unge sus ojos con lodo que él mismo había hecho en el barro con su saliva, y lo manda a este ciego a lavarse en el estanque de Siloé. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahí hay un proceso. Jesús podía haberlo curado de forma instantánea, sin embargo lo puso en un proceso, ¿verdad? Para que en cada instancia de ese proceso hubiese un valor agregado, para que este hombre despertara a la fe. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que entender esto, que aunque hoy usted no vea la obra completa, aunque hoy usted no vea la obra total, aunque usted sea quizás de las decenas o cientos de personas que dicen: yo estoy yendo a la iglesia hace 6 meses y todavía no veo mi milagro completo. Usted quizás de las personas que dicen: yo estoy participando hace 1 año en el santuario y todavía no me sano totalmente. Todavía mi familia no es todo lo feliz que yo quisiera que sea. Mi economía no repuntó todo lo que yo necesito que reapunte mi economía. Yo te quiero decir de parte de Dios: no abandones el barco. Sigue adelante, porque Dios está trabajando por proceso. No interrumpas el proceso de Dios. Confía que aunque no veas nada, aunque no sientas nada, aleluya, aunque tú digas no pasa nada, Dios está trabajando en silencio y Dios está obrando en tu favor. Amén. Que tú no veas no significa que Dios no esté trabajando. Que tú no sientas no significa que Dios no esté trabajando en ti. Amén. Que de repente en algún momento, alguna temporada de tu vida te falte la fe, no significa que Dios no te tenga presente ni en sus planes. Dios está trabajando. En tu noche más cerrada y más oscura, Dios está trabajando. Aun cuando los médicos no te dan esperanza, Dios está trabajando. Aun cuando el resultado médico diga lo contrario, Dios está trabajando en tu favor, para que la gloria postrera sea mayor que la primera. Dios está trabajando. Así ocurre en los procesos. Tú no te das cuenta,
pero Dios está trabajando en tu favor. Tú apoyas la cabeza a la almohada esta noche y te vas a dormir, pero Dios no se va a dormir. Él está trabajando en tu favor. Amén. Mañana vas a tu trabajo, mañana vas al colegio, mañana haces las cosas del hogar y por ahí te olvidas de esta palabra o te olvidas de tu problema, pero Dios no se olvidó de tu problema. Él sigue trabajando. Amén. Porque Él te tiene presente y Él está empecinado en bendecirte y en cumplir su propósito en tu vida, porque estoy persuadido, dijo Pablo, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya, aleluya. En una oportunidad 10 leprosos se acercan a Jesús. Jesús podía haberlo sanado ahí mismo, haber hecho un milagro instantáneo, inmediato. Sin embargo, decidió hacerlo por un proceso. Les dijo: vayan y preséntense al sacerdote y den una ofrenda de gratitud por su sanidad. Dice la palabra de Dios que mientras ellos caminaban, aleluya, la lepra empezó a despegarse de su piel, de su cuerpo, y quedaron limpios. ¿En qué momento fue que aconteció eso? Ni siquiera ellos pueden decirlo con certeza. Simplemente alguien en un momento miró a su compañero y le dijo: yo ya no te veo leproso, yo ya no te veo inmundo, yo ya no te veo lleno de llagas. Entonces él se miró a sí mismo también y miró al otro compañero, y los 10 se dieron cuenta, ¿verdad?, que el poder de Cristo en el camino los había curado. Fue en el proceso que Dios hizo el milagro en ellos. Aleluya. Por eso tengo para decirte en esta noche de parte de Dios: sigue caminando, no te detengas, sigue peregrinando en la fe, sigue hacia adelante, sigue creyendo en tu milagro, aunque no lo veas completo, aunque tú digas: pastor, todavía tengo trabas, todavía tengo problemas en mi trabajo, todavía tengo algunas deudas que solucionar y que sacar, todavía tengo algunos dolores, todavía me duele el pasado, todavía tengo abierta esa herida, todavía no puedo perdonar ni olvidar del todo. Tú, como los leprosos, sigue adelante, sigue caminando, porque en el proceso, en el caminar de la fe, Dios completará su obra en ti, dice la palabra de Dios. Alguien que le aplauda bien fuerte. Claro que todos quisiéramos el milagro instantáneo. Todos quisiéramos el milagro inmediato. Todos quisiéramos que Jesús hiciera un milagro ya, ahora. Y si es posible, que lo hubiese hecho ayer. Me imagino que también todos los que se cruzaron con Jesús en su tiempo, cuando Él caminó terrenalmente en Jerusalén, todos habrán querido también tocarle, abrazarle, hablar con Él o recibir un milagro instantáneo. Pero no se registra que todos hayan sido curados o liberados instantáneamente. Algunos lo fueron por proceso. Amén. Y yo sé que muchas veces, ¿verdad?, nuestra urgencia, nuestra necesidad nos lleva a demandarle a Dios: yo quiero que me sane ya, yo necesito un milagro ya, yo necesito que pongas a mi enemigo ya bajo mis pies. Pero puedo asegurarte por la palabra de Dios que cuando Dios hace un milagro por proceso en tu vida cobra un valor agregado. Y aparte del milagro, Dios te levanta en otras áreas, Dios te bendice en otras áreas, Dios te hace fuerte en otras áreas. Aleluya. Hay quienes reciben un milagro y nada más, y hay quienes reciben un milagro y se fortalecen y se transforman en todas las áreas de su vida. Alguien que le aplauda bien fuerte a esta palabra. La palabra dice: estando persuadido de esto. Persuadido significa estoy convencido, estoy seguro, no tengo lugar a duda, decía Pablo, que Dios no interrumpe su obra, que Dios no va a dejar nada por la mitad, que aquel que empezó
en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces la pregunta, por ende, es: si Dios no interrumpe el proceso, ¿por qué a veces no llegamos a conquistar todo lo que quisiéramos conquistar? Si Dios no interrumpe el proceso, entonces hay una sola respuesta: abortamos nosotros el proceso. Muchas veces nuestra incredulidad, nuestra poca fe, ¿verdad? Nuestra duda, el no permanecer, el no estar firme, el no soportar el proceso de Dios hace que nos bajemos, hace que renunciemos, hace que nos alejemos de Dios. Y aunque Dios quiere terminar su obra en nosotros, nosotros decidimos simplemente abortar el plan de Dios. Hay gente que aparece a un culto, a 2, a 3 quizás, y luego no se los ve más. Hay gente que dice: me voy a poner firme, pero es una declaración del día domingo. El lunes otra vez su mente y su corazón está en otro lado. Hay gente que no permanece. Días atrás yo predicaba acerca de San Juan capítulo 15, cuando Jesús le dice a sus discípulos: si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo van a recibir. Él dice: si ustedes permanecen en mí. Jesús dijo: permanezcan en mí. Él no dijo permanezcan en la iglesia, en la oración, en la Biblia, en ayuno, en amor. Podía haberlo dicho: permanezcan en fe. Él dijo: permanezcan en mí, porque aquel que está en Cristo va a permanecer en todas las demás cosas. Aquel que está en Cristo va a permanecer congregando, va a permanecer orando, va a permanecer leyendo la Biblia, va a permanecer en la fe, porque cuando tú estás en Cristo, las cosas del Espíritu gobiernan tu vida. Aleluya. Por eso, antes de hacer la oración de milagros en esta noche, yo quiero que usted se convenza, como Pablo, de que aquel que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Va a venir el cambio en tus hijos, porque Dios lo prometió. Va a venir el cambio en tu familia, porque Dios no va a dejar nada por la mitad. Dios no sana un poquitito. Dios no bendice un poquitito. Dios no multiplica panes y peces para que la gente se quede con hambre. Dice la Biblia que había 5,000, sin contar mujeres y niños. Jesús oró por esos 5 panes y 2 peces, los multiplicó y todos comieron y se saciaron y sobraron 12 cestas llenas. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice en grande. Él termina todo lo que empieza. Dios no es un Dios abandónico. Él ha dicho en su palabra: yo no te dejaré ni te desampararé. Amén. Es propio de nuestra naturaleza humana y caída abandonar. A veces abandonamos la pareja y nos divorciamos porque tenemos simplemente una visión encontrada, porque hemos discutido, porque no nos podemos poner de acuerdo en algo. Abandonamos el matrimonio. Abandonamos a los amigos porque el amigo nos falló y nos olvidamos del valor de la fidelidad, de la lealtad, de los años que ese amigo o esa amiga nos acompañó. Abandonamos. Hay gente que inicia un negocio y si a los 2 o 3 meses no tiene buenos dividendos, abandona el negocio. Porque dice: tengo más deudas que beneficios. Y ese no es momento de abandonar. Hay gente que emprende una venta y dice: no, es muy cuesta arriba, todo está caro. La harina aumenta todos los días. Pero la realidad es que eso le acontece a todos. Y mientras otros suben, otros bajan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? El permanecer. El entender que todo lleva un proceso. Que el éxito es un proceso. Que las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Que nadie, como dije en una oportunidad, se acuesta siendo Bin Laden y se levanta al día siguiente siendo la Madre Teresa de Calcuta. Que todo lleva un proceso. Dejar de fumar lleva un proceso. Que vos puedas dejar el alcohol lleva un proceso. No te rindas. No quieras venir en una reunión a decir: que Dios me saque hoy el vicio del alcohol, porque si yo no cambio hoy, entonces ¿para qué voy a venir a la iglesia? Vos tenés que venir a la iglesia aunque sigas siendo un alcohólico empedernido. Aunque los sábados y domingos te pierdas en la botella, tenés que seguir. Porque si vos interrumpís el proceso, nunca te vas a sanar.
Ah, pero pastor, la gente me juzga. Bueno, la gente mira lo que no tiene que mirar. Vos al que te juzga decirle, mira tu propio ombligo. Yo voy a seguir yendo a la iglesia porque necesito de Dios. Yo voy a seguir yendo al santuario porque necesito de Dios. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es así de sencillo. Porque si hay algo que vos y yo tenemos que entender, que este lugar no es un museo de santos, ¿eh? No. Acá no venimos las figuritas lindas, los que ya tenemos aureola. Acá venimos los rotos, los desechos, los despreciados por la sociedad, los que nos mandamos macanas, los que sabemos que por obras no tenemos salvación, los que sabemos bien que le hemos fallado a Dios. Por eso estamos acá. Porque somos conscientes de nuestro error, de nuestra falta, de nuestro pecado, de nuestro mal caminar, de nuestros vicios. Porque alguno hablará de su vicio del alcohol, otro hablará del problema que tiene con el cigarrillo, pero quizás otro no lo cuente, pero tiene problemas con la pornografía, tiene problemas con el sexo, tiene problemas con que ve lo ajeno y se lo quiere llevar al bolsillo, tiene problemas de carácter. ¿Y usted sabe qué? Para Dios es exactamente lo mismo. Porque eso de pecado, pecadito, pecadón, pecado capital o faltita, eso es un invento de la religión. En ninguna parte de la Biblia se nos menciona que haya pecados más gruesos y pecados más finos. Pecados capitales, más grandes, imperdonables, los que te llevan directo al infierno, y otros que te pueden llevar al purgatorio, por si acaso puedes zafar. No, para Dios es lo mismo. Aquel que miente, aquel que se enrosca en un chisme, como aquel que un sábado o un domingo a la noche se pierde en el alcohol, al punto de no saber cómo se llama. Para Dios es lo mismo. Somos nosotros los que discriminamos, juzgamos, señalamos, ponemos estigmas, marcamos a la gente. Pero ¿sabe qué? La intención de Dios en todos y cada uno de ellos es hacer un proceso de restauración hasta que lleguen a la estatura de Cristo, varón perfecto. Aleluya. Usted me ve a mí así, perfecto, bonito, en mi peso ideal. Nada que ver, ¿no? Bueno, pero claro, hay algunos que creen que los pastores son un producto terminado. Y Dios no terminó su obra conmigo. Que yo esté acá arriba predicando y enseñando no significa que yo estoy en el pedestal de la perfección. Todavía le sigo dando trabajo y dolor de cabeza al Señor. Lo que pasa es que yo no cuento mis batallas, yo cuento las bendiciones. Yo no hablo de mí, yo hablo de Jesús. Porque si yo tengo que hablar de mí, usted se va a deprimir. Pero cuando yo le hablo de Cristo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Aleluya. Usted no viene aquí para escuchar al mensajero, viene para escuchar el mensaje. El que le edifica no es el mensajero, es el mensaje. Hay gente que endiosa a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, ¿sí o no? Ay, el ungido. Sí, no, que son ungidos. David era un ungido y sin embargo se mandó su macana con Betsabé. Claro que son ungidos, pero que seas ungido, que seas llamado por Dios, no significa que seas perfecto. Dios a cada uno de nosotros nos mete en un proceso y Él ha prometido: yo no te dejaré hasta que haya cumplido mi obra en ti. Entonces, y en conclusión, y ya no los aburro más, gente, porque vamos a orar por milagros. Cada vez que el diablo te meta en la cabeza de que no, todavía te falta, ¿para qué vas a la iglesia? Seguís siendo el mismo pecador de siempre. Vas a la iglesia y en la esquina prendes el cigarrillo. Vas a la iglesia y el viernes en la fiesta volvés a tomar. Vas a la iglesia y todavía seguís teniendo la misma debilidad de antes. Vas a la iglesia y todavía no pudiste vencer ese pasado o no podés perdonar a tu suegra. Vas a la iglesia y todavía no te sanás. Cada vez que el diablo te acuse con este pensamiento, tú le vas a decir: yo aprendí en el santuario que estoy en un proceso y que los procesos no se interrumpen. Yo tengo que dejar que Dios siga trabajando en mí. Amén. Aleluya. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Estando persuadido de esto, me encanta esa frase.
estando convencido, dijo Pablo, que aquel que empezó la buena obra la va a terminar. Quiero que cierres tus ojitos, y al cerrar tus ojos se van a abrir las ventanas del alma, los ojos del Espíritu, y piensa en todo lo que Dios ya empezó a hacer en ti. No pongas al frente lo que falta. No digas, y no, todavía me duele el juanete, el pie izquierdo, todavía el talón de Aquiles, todavía no se me fueron los hongos del dedo gordo. No. Yo quiero que pienses, que traigas ahora a memoria todo lo que el Señor empezó a hacer en ti. Cómo estabas antes y cómo estás ahora. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Y cómo está tu vida ahora que conoces a Jesús? ¿Cómo era tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de pensar? ¿Cómo estaba tu familia? ¿Cómo estaba tu corazón, tus emociones antes de Cristo? ¿Y cómo estás ahora? Yo te pregunto si acaso no te notas mucho mejor. Claro que sí, yo te veo mucho mejor. Yo en muchos de ustedes puedo ver el antes y el después. A muchos de ustedes que uno los observa desde aquí arriba, o los conoce de la vida, o los ha cruzado, o los ha escuchado, o los ha tenido en mi oficina, en mi consejería. He conocido de tus penurias, de tus caras tristes, y ahora te veo bendecido, fuerte, perseverante en la iglesia. Eso es porque Jesús empezó una buena obra en ti. ¿Eres perfecto? No. ¿Terminó Jesús la obra en ti? No. ¿Todavía falta? Sí. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Todo proceso cuesta, pero vale la pena. Lo importante es, no te sueltes de la mano de Jesús.